Bienvenidos hermanos, buenos días en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un día más, un día para poder alabar a nuestro Señor, oír su palabra. Y vamos a empezar esta mañana con una oración siempre, hermanos. Vamos a orar antes. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias por tenernos un día más con vida. Gracias por permitirnos orar tu palabra también, escuchar tu palabra, Señor, mediante estas redes, Señor Jesús. Estamos muy agradecidos. Oramos por cada uno de nuestros hermanos, por nuestras familias, por todo, Señor Jesús. Y esta mañana que sea tu palabra también de bendición para cada uno de nosotros. En tu santo nombre te agradecemos. Amén. Muy bien, hermanos, hoy día es 14 de junio ya. 14 de junio, estamos en el segundo domingo después de Pentecostés. Así que es un día también muy bueno para que podamos recordar. Hoy día tenemos, hermanos, nuestro pastor Víctor va a estar predicando esta mañana. El pastor Víctor Valeriano. Va a estar en las alabanzas también nuestra hermana Yuri Castellanos. Ella nos va a acompañar en las alabanzas. Y va a compartir nuestro hermano Jesús Mamani, y nuestra hermana Lisbeth de Noruega nos va a compartir esta mañana la palabra de Dios. Bien, hermanos, yo quiero invitarles esta mañana a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 9 y 10, dice la palabra de Dios. Conocemos esta historia de Jesús y Zaqueo, y la verdad es que a veces nos encontramos en esa misma condición, pero vamos a dar lectura a la Biblia. Dice en el versículo 9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y en el siguiente versículo vamos a leerlo completo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo vino en busca de nosotros. Cuando dice estamos perdidos, es verdad que estamos sin su palabra. No la habríamos oído alguna vez, pero no la habíamos puesto en nuestro corazón. Y Jesús le dice también a Zaqueo: bájate de ahí, porque hoy te voy a visitar, le dice, ¿no? Y cuando Zaqueo baja apresurado y abre las puertas de su casa y dice: Jesús, adelante. Y Jesús, hay una respuesta maravillosa: hoy ha venido la salvación a esta casa. Qué bonito, hermanos, para comenzar esta mañana con la visita de nuestro Señor Jesucristo a nuestro corazón, a nuestro hogar. Bien, ahora invitamos a nuestra hermana Yuri con la alabanza número 16, oh bondad tan infinita. Vamos a empezar con esta alabanza, hermanos. Para
Salmo 51. Salmo de David es un salmo de arrepentimiento. Vamos a dar lectura, hermanos, a la palabra de Dios. Como título dice, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Dice el Señor así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Amén. Vamos a continuar, hermanos, alabando a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Creador, con una alabanza, el himno número 2. El himno número 2 dice: al Señor Jesús loemos, al Señor Jesús loemos. Número 2. Al Señor Jesús loemos, porque tanto le debemos, lo que somos y tenemos, solo es nuestro en Él. Es Jesús su nombre amado, a su pueblo Él ha salvado. Él es triunfo asegurado por su gran poder. Oh, confiad en este amigo, nos liberta del peligro, nos es hoy un fuerte abrigo y hasta el fin será. Cumplirás en nuestro anhelo, en el día en que si velo le veremos en el cielo al Señor Jesús. Bien, hermanos, vamos a dar lectura ahora al credo. Es una declaración de fe. Declaramos aquí que creemos en nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Vamos a continuar, hermanos, alabando a nuestro Señor con el himno número 64.
el himno número 64, vamos a alabar esta mañana. Dice como título, quitada fue la piedra allí. Bienvenida, hermana Yuri. Quitada fue la piedra allí, la tumba de dolor. Mas Cristo el Rey resucitó y Él es nuestro Señor. Alegres todos canten, sí, con gratitud y amor. Resucitó, Dios hizo así el día del Señor. Del canto no se oyó, ni aroma dio la flor. Mas Cristo fiel resucitó y es nuestro Rey Señor. Alegres todos canten, sí, con gratitud y amor. Resucitó, Dios hizo así el día del Señor. Perdón el mundo tiene hoy de gozo por Jesús. Le damos gloria y loor, pues Él nos da la luz. Alegres todos canten, sí, con gratitud y amor. Resucitó, Dios hizo así el día del Señor. Vamos a invitar ahora a nuestro hermano Jesús para que nos comparta la palabra de Dios esta mañana. Bienvenido, Jesús. Muy buenos días, hermanos y hermanas, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta preciosa mañana que nuestro Salvador nos da, les quiero invitar a abrir sus Biblias en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 27, versículo 34. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Pablo les dio este consejo a sus compañeros de viaje cuando se encontraban en medio de un gran peligro en el mar. Su barco iba a naufragar en la costa de la isla de Malta, pero si comían algo, todos se iban a salvar. Tú también te encuentras en un viaje peligroso. No es seguro que llegues a tierra sano y salvo. Muchos se han perdido en las olas furiosas. Tienes que saber que si tu salvación dependiera de ti y tu propia fuerza no te salvaría nunca, el torrente te arrastraría, pero hay otro que te sostiene. No puedes salvarte solo. A pesar de todo, tienes que comer algo. Muchos cristianos han muerto de desnutrición espiritual. Comieron cada día menos. Aparentemente estaban bien. No somos salvos, ni por orar, ni leer la Biblia. Tampoco nos salva asistir a los estudios bíblicos o a los cultos dominicales. Pero poco a poco la vida espiritual se fue apagando. Se quedaron dormidos y murieron espiritualmente. Nadie se daba cuenta de lo que pasaba, ni tampoco ellos mismos. La única señal
era que dejaban de buscar alimento donde lo podían encontrar. No se considera un pecado descuidar la palabra de Dios, pero al mismo tiempo es un pecado que ha llevado a un gran número de cristianos a la perdición. Que el Espíritu Santo lo grabe en tu corazón con letras de mayúscula. Tienes que comer algo, pues lo necesitas para sobrevivir. Tu naturaleza pecaminosa siempre va a oponerse enérgicamente porque considera que cualquier otra cosa es más emocionante e interesante. Pero no debes dejar que domine tu vida. Tu naturaleza nueva, sin embargo, se alimenta de la palabra de Dios. Una persona saludable se sienta a la mesa con mucho gusto. Así hace también tu nueva naturaleza cada vez que recibe el pan de vida. La palabra de Dios es tu pan diario. Morirás si no lo conoces. De esta manera dimos lectura a nuestro devocionario Solo una cosa es necesaria de Hans Erik Nissen, en el cual en esta mañana tan preciosa nos invita y nos motiva a seguir adelante en el camino del Señor, a no descuidarnos y no decaer, de que no muramos en esta lucha, que no naufraguemos, que nos alimentemos bien de la palabra del Señor, que siempre andemos en sus caminos. Él nos sabrá guiar. Nuestro Salvador es quien está aquí en estos momentos difíciles con nosotros. Que Él sea nuestro pan diario para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a invitar ahora a una hermana, a la esposa de nuestro hermano Osvaldo, la hermana Lisbeth. Bienvenida, hermana Lisbeth, para compartirnos la palabra de Dios esta mañana. Muy buenos días, hermanos, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy yo quiero compartir un pasaje de la Biblia que se encuentra en Isaías 41:10. Antes de leer el texto, sabemos que estamos en un tiempo muy difícil porque hay una enfermedad que ha traído muchas consecuencias. Esta enfermedad es conocida como el COVID-19 y es una pandemia porque está ahora en todo el mundo. Y una de las consecuencias es la gran mortalidad en varios países. También los problemas económicos y el cierre de varias fronteras en todo el mundo, pérdida de empleo, el cierre de los colegios, universidades, todo relacionado a la educación y sobre todo el temor a contraer este virus. Ya la sociedad ya no es como antes, como la que solíamos ver, y nosotros como ser creyente llegamos a algunas ocasiones de perder también nuestra fe. Pero Dios nos dice en su palabra, en Isaías 41, capítulo 41, versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En la primera parte de este texto dice, no temas porque yo estoy contigo. Es cierto que el ser humano por naturaleza tiene este sentimiento de inquietud y lo estamos experimentando ahora porque ya que la gran mayoría tienen temor a contraer este virus, porque sabemos que uno puede morir o tal vez no, pero los síntomas son muy desagradables y el temor crece cada vez más y más cuando vemos también en las noticias que algunos países han colapsado en los hospitales y nos dejamos llevar
por el temor, por el miedo, y olvidamos que el Señor nos prometió estar con nosotros. Es por eso que Él nos recuerda en la Biblia: no temas, porque yo estoy contigo. Luego también nos dice: no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. La situación en la sociedad cada vez es más complicada y lo estamos viendo ahora afuera en las calles, y vemos que también muchos han perdido su trabajo. Ha pasado aquí en Noruega y está pasando actualmente allá en Perú. No hay sustento seguro para obtener los víveres necesarios, y los más afectados son las personas que son de bajos recursos. Es comprensible todo lo que está aconteciendo, y estas personas sienten que de repente ya no hay esperanza y tratan de buscar ayuda, y algunos incluso pueden entrar en la desesperación. Pero el Señor es muy bueno y misericordioso, porque Él nos dice: yo soy tu Dios que te esfuerzo. Es increíble su palabra, su mensaje, y es el mejor apoyo es el de nuestro Dios, porque para Él nada es imposible. Y en la última parte también del texto dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Una vez más, el Señor nos da ese consuelo que siempre nos va a ayudar, nunca nos va a dejar. Él jamás nos ha abandonado, y no lo va a hacer tampoco ahora en estos tiempos difíciles, porque Él nos sustenta con la diestra de su justicia, porque Él tiene el control de todo. No es el ser humano que puede obtener el control de este virus, y porque Él también es muy claro en su palabra. Él dice, ¿no?, en Apocalipsis capítulo 22:13: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y en Juan capítulo 15 versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es por eso que nosotros tenemos que confiar plenamente en el Señor. El Señor es muy claro en su palabra. Él está con nosotros. Él nos da las fuerzas necesarias para continuar en la vida. Él siempre nos va a ayudar. Y sobre todo, ¿no?, yo quiero decir a ustedes, hermanos, y también a mí me digo: no temamos, Dios está con nosotros. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor esta mañana. Vamos a invitar a nuestra hermana Yuri con el himno número 94, Cerca de ti, Señor. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor quiero gozar.
día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Vidas alabará tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Muy bien, hermanos, vamos a tener ahora el mensaje de esta mañana, el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a invitar a nuestro pastor Víctor Valeriano. Pero, hermanos, quisiera que ahora también podamos tener un poco o tratar de tener que nada nos interrumpa, algunos objetos, celulares, y podamos tener esta comunión con nuestro Señor mediante este mensaje de la palabra de Dios. Bienvenido, pastor Víctor Valeriano. Bienvenidos mis hermanos y hermanas a nuestro culto de hoy. Saludos cordiales para todos y cada uno de ustedes, y en especial para todos mis hermanos en las diferentes congregaciones en nuestra ciudad de Arequipa. Bien, el día de hoy tengo el honor de compartir con ustedes la palabra de Dios. Así que les invito a que ustedes puedan abrir sus Biblias en el Salmo capítulo 23, verso 1 y 2. Dice así la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Inclinemos nuestros rostros. Bendito Padre, te damos gracias por este precioso tiempo que tú nos concedes para poder tener esta comunión por medio de tu palabra contigo, Padre Santo. Gracias por proveer este tiempo y gracias también, Señor, por permitirnos reunir, aunque sea por este medio. Querido Dios, quiero pedirte en este día que tú puedas bendecir el mensaje de tu palabra, para que todos aquellos quienes lo oigan, Señor, también pueda ser de edificación para cada uno de ellos. Te lo pido, Señor, en tu precioso nombre. Amén. Bien, mis hermanos, como bien conocemos, este es uno de los salmos más maravillosos escrito por el rey David. Por cierto, nuestro mensaje de hoy lleva como título El Señor es mi pastor. Había dicho entonces que este salmo es escrito por el rey David. Y digo esto porque David, antes de ser rey, primero fue pastor de ovejas. Por tanto, mis queridos hermanos, podemos decir que David conocía perfectamente el oficio de un pastor. Y él puede exclamar con mucha seguridad y certeza, luego de entender lo que es el estado de una oveja y también lo que es el estado de un pastor. Así que él declara aquí: Jehová es mi pastor. Para que nosotros podamos un poco entender el sentido de este pasaje, es necesario, creo yo, que podamos primeramente abocarnos un poco en lo que es las características de este animalito tierno que se menciona aquí en las Escrituras. Estamos hablando de las ovejas. Como bien conocemos, estos animalitos son quizás los más ingenuos, indefensas, y algunos hasta lo dicen que son los más inútiles dentro de los animales. También podemos decir que estos animales necesitan de un guía, necesitan de un pastor.
Estas no pueden valerse por sí solas. Siempre necesita que alguien las esté pastoreando. Si vemos, por ejemplo, cuando este animal, por su estado de indefensa en que se encuentra, y también por su característica de ser ingenuas, cuando este animal, por ejemplo, cae, digamos, en un hoyo o en una zanja, lo más probable es que ella se quedará ahí hasta que venga a rescatarla su pastor. Ella no hará absolutamente nada por salir del hoyo o la zanja en la que se encuentre, o tal vez en una cerca pueda que esté atrapada. Por sí sola no hará nada para liberarse. Es por eso entonces que decimos que quizás es uno de los animales más inútiles de todos los animales que existen dentro de la naturaleza. También podemos decir que estos animales no tienen, por ejemplo, lo que es alguna cualidad para defenderse. Podemos decir que estos animalitos no tienen ningún mecanismo de defensa. Es por eso que son muy vulnerables y son presas fáciles de sus depredadores. Entonces, mis queridos hermanos, siendo estas las características de este animal, podemos ver que aquí el escritor David nos hace o nos compara con las ovejas, porque él dice que es una oveja, porque él declara: Jehová es mi pastor, lo cual quiere decir que él ha asumido la condición de una oveja. Entonces, aquí podemos entonces meditar y podemos ver que los seres humanos también tenemos estas características de estos animales o de estas ovejitas. Y muchos quizás no reconocemos estas características. Y es por eso que muchas veces nos encontramos en ese estado justamente de estos animales que lamentablemente quedan atrapadas en el peligro. Así también el hombre, por su necedad y por su egoísmo hacia sí mismo, también muchas veces ha caído en el peligro y también ha quedado atrapado en las manos de Satanás. Somos indefensos por sí mismos porque Satanás nos hace tropezar. Somos ingenuos porque somos llevados por corrientes de este mundo. Somos también inútiles porque no somos buenos para hacer el bien. Las Escrituras dicen que el hombre es sabio para hacer el mal, pero hacer el bien no puede. Esa es una triste realidad de todo ser humano. Y cuando nosotros examinamos las Escrituras, nos damos cuenta que nuestra condición delante de Dios es terriblemente atroz. Por sí mismos somos incapaces de siquiera acercarnos a Dios y mejorar nuestra situación. Y el problema también es que muchos no queremos ser ovejas. Cuando se mencionan estas características en este animal que es la oveja, a muchos hombres no les va a gustar que se les compare con el animal más inútil. Muchos quieren tener otro tipo de características, tal vez la de un león, tal vez la de, no sé, un tigre, o tal vez de una cobra. Pero nadie seguramente querrá compararse con una oveja. ¿Por qué? Porque el hombre dentro de su naturaleza nunca quiere sentirse menos que nadie. Y esto es justamente lo que lo lleva a una condición deplorable. Como dije, el problema de los hombres es que no queremos ser ovejas. Y es por eso que a veces
lamentablemente no reconocemos nuestras falencias como humanos, porque muchas veces dependemos de nuestras propias fuerzas. Nadie quiere ser tan inútil como la oveja. Todo el mundo piensa que es algo mejor. Y algunos dirán, ¿por qué compararnos con una oveja? ¿Por qué no con un delfín, por ejemplo, que es el animal más inteligente que existe dentro del reino animal? No. O tal vez con un león o cualquier otro animal, pero menos con la oveja. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere aceptar que no es capaz por sí solo de guiar su destino. Como les dije, el hombre es sabio para hacer el mal. Y si hablamos espiritualmente, pues esa es la realidad, mis queridos hermanos. Entonces, siendo estas las características de estos animales indefensos, y también el ser humano es de la misma forma ingenuo, indefenso y hasta inútil para poder ver las cosas espirituales, pues también como la oveja necesitamos un guía. El hombre sin un guía está perdido, mis hermanos. Qué triste, ¿verdad? Pero esa es la condición en la que nos encontramos. Sin un guía, el hombre lamentablemente está perdido. Pero aunque él cree que puede ser mejor, aunque él cree que puede llegar a hacer mejores cosas en su vida, mejorarse a sí mismo, piensa siempre, tiene aires de superioridad sobre los demás y piensa que con sus propios esfuerzos siempre será mejor que los demás. En el hombre hay la arrogancia y el orgullo, que esto siempre les permitirá ver a los demás por encima del hombro. Esa es nuestra característica. Pero aquí, mis hermanos, encontramos de que el Señor nos compara con ovejas. Y ya el Señor mismo lo dijo, por ejemplo, en el Salmo capítulo 100, verso 3, leemos allí: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pregunto yo, ¿queremos ser ovejas? ¿Queremos ser del rebaño del Señor? Lo que aquí dice el salmista es que debemos reconocer que es Dios quien nos creó. Él es quien nos dio la vida. No fuimos nosotros quienes nos creamos a sí mismos. No, sino somos creación de Dios. Y como somos creación de Dios, dice que somos ovejas. Y ovejas de su prado, de su rebaño. Esto es lo primero que creo tenemos que aceptar acerca de las verdades divinas para poder entender y restablecer nuestra relación con nuestro Creador. Aceptar que somos ovejas y que tenemos un pastor. Y como dije, el problema del hombre es que nadie quiere ser una oveja. Nadie quiere tampoco tener un pastor. Quieren pastorearse solos. Quieren vivir una vida de acuerdo a sus propios deseos y a su propia voluntad. No quieren depender de alguien. Y eso de verdad es terrible para el hombre, porque esta forma de pensar nos lleva a la necedad, a la ignorancia y sobre todo nos aparta de Dios, y esta situación también nos condena delante de Dios. Por eso es que tú y yo debemos reconocer que somos ovejas. Y como ovejas necesitamos de un pastor. Y ese pastor es nuestro Señor. Pero ahora bien, si nosotros somos ovejas, también debemos saber que el Señor está enojado contra sus ovejas. Lo vemos, por ejemplo, en el Salmo 74, verso 1. Allí dice: ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? Repito, ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado?
Entonces preguntamos, ¿por qué Dios está enojado con nosotros si somos sus ovejas? Se supone que si nosotros somos ovejas del Señor, entonces deberíamos tener una comunión plena con el Señor. Deberíamos vivir en armonía con nuestro Creador. Pero hay una razón, mis hermanos, de que Dios está enojado con sus ovejas. Y esto lo vemos en el libro de Isaías. El profeta escribe en el capítulo 53, verso 6, y esto es lo que dice de las ovejas. Escuche, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Concentrémonos en la primera parte de este versículo. ¿Qué dice? Todos nosotros nos hemos descarriado, dice. Es decir, todos nos hemos salido del rebaño. Nos hemos apartado del rebaño. Cada quien, dice, se fue por su propio camino. Esta es la triste realidad de todo ser humano. Todos éramos del rebaño del Señor. Todos estábamos dentro del redil. Pero lamentablemente esos todos también ahora se han descarriado, se han salido, se han escapado del redil. Porque quieren vivir una vida libre, independiente. No quieren depender de un pastor. Como les dije, quieren vivir una vida según sus propios deseos, sus propias intenciones. No quieren estar al cuidado de el buen pastor. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el hombre no ama a Dios. Porque el hombre se dejó vencer por la seducción de la carne, las tentaciones del enemigo, y prefieren vivir una vida alejada y separada de Dios. Y en esta situación, mis hermanos, todos estamos en peligro. Tal vez tú puedes reflexionar en este día, tal vez piensas que también te has salido del rebaño. Y yo creo que es tiempo también para volver, porque en el mundo no podemos estar por mucho tiempo. Allá lamentablemente estamos bajo la cautividad del pecado y bajo la opresión de Satanás. Pero Dios no quiere eso para sus ovejas. Él quiere que nosotros volvamos. Entonces, mis queridos hermanos, si somos ovejas, tenemos que aceptarlo y tenemos que estar bajo el cuidado de nuestro pastor. El siervo David dijo, Jehová es mi pastor. Pregunto yo, ¿quién será tu pastor en este día? Hay mucha gente que en este mundo lamentablemente tienen como pastor cualquier cosa de este mundo que no sea Dios. Tal vez son sus finanzas, tal vez son su familia, su trabajo, los negocios, no lo sabemos, pero algo de estas cosas son lo primero en su vida y no tienen a Dios como su pastor, como el pastor de sus almas. Y esto definitivamente lleva a las personas a un estado de cautividad y tinieblas, porque sin Dios, mis hermanos, no hay esperanza. Pero Dios es un Dios amoroso. Él quiere que nosotros volvamos al redil. Entonces, podemos ver que Dios quiere, mis hermanos, cuidarnos, porque dice el texto también, nada me faltará. Escuchamos en múltiples oportunidades, a veces en creyentes, cómo se quejan, cómo se desesperan ante las situaciones adversas que se les presenta en la vida. Tal vez un quiebre financiero, tal vez problemas familiares, tal vez la pérdida de algún familiar.
Y entonces se preguntan, si Jehová es mi pastor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué esto? Y siempre están quejándose. En el mundo, los que no conocen a Dios, tal vez es válido para ellos. Pero para los creyentes, mis queridos hermanos, esto suena a una terrible necedad. Si sientes esto en tu vida, si sientes que Dios te ha abandonado o sientes que el Señor no es tu pastor, es porque realmente Él no reina en tu corazón. Es porque Él no es el pastor de tu vida. Cualquier cosa o cualquier ser tal vez es tu pastor, pero Dios no es tu pastor. Por eso vienen las quejas, por eso vienen las dudas, por eso viene la desesperación, porque no hay confianza. Dice el texto, nada me faltará. Si el Señor es mi pastor, como hijo de Dios, yo sé que Él me protege, yo sé que Él me cuida. Y si algo malo aconteciera, la palabra dice también que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Como creyentes, mis queridos hermanos, tenemos esa confianza y esa fortaleza en las promesas que el Señor nos ha dejado en su palabra. El Señor es mi pastor. Eso es lo que necesitamos proclamar y creerlo de todo corazón. Y espero que el Señor también para ti sea tu pastor o tu buen pastor. Y si el Señor es tu pastor, como dice el texto, mis hermanos. Luego dice, continuando con nuestro verso, en lugares de delicados pastos, dice, me hará descansar. Estaba pensando un poco en esto que dice acá, en delicados pastos me hará descansar. Si vemos en el contexto judío, allí las ovejas son muy diferentes a nuestro contexto. Sabemos que allá, por ejemplo, las ovejas siguen al pastor. En nuestro país o en nuestra cultura, en nuestros campos, es totalmente diferente, es contrario. El pastor las arrea. Recuerdo yo esto cuando era pequeño y tenía esta labor también de pastorear estos animalitos. Hay que arrear las ovejas. Pero en los tiempos de Israel no es así. Todavía quizás hasta ahora se mantiene esta cultura o esta forma en cómo las ovejas siguen al pastor. Y el pastor las guía a buenos pastos, a pastos verdes. Y cuando dice aquí, en lugares de delicados pastos me hará descansar, se refiere al descanso que reciben estos animales. Como les dije, allá también es totalmente diferente a lo que ocurre en nuestra cultura. Aquí en nuestro país las ovejas duermen en un corral, en un redil. Pero allí, por ejemplo, los pastores salían, viajaban por días, semanas para pastorear su rebaño y dormían a la intemperie. Pero el pastor tenía que buscar lugares de pastos que puedan servir como una especie de colchón y puedan darle comodidad a las ovejas. Por eso dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Qué es todo esto, mis queridos hermanos, si hablamos en el contexto de nuestra vida como cristianos? Es que nosotros debemos hallar el descanso en Dios. Habla del descanso espiritual que todo creyente necesita recibir en esta vida. Ese descanso es para nosotros, mis hermanos, lo que desea nuestra alma. Como creyentes y confiamos en el Señor. Y como tal también deseamos descansar en un lugar cómodo. Y ese lugar cómodo es el descanso que le da a nuestra alma. Pero ¿quién puede dar ese descanso, mis hermanos? Solamente Dios. Pero muchas veces, mis hermanos, el descanso que aquí necesitamos recibir, a veces
lo rechazamos por nuestra necedad. No queremos descansar en las manos de nuestro Señor. Vamos a ver lo que dice, por ejemplo, Isaías, capítulo 28, verso 12. Dice las Escrituras, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Y si vamos al capítulo 30 y el verso 15 dice allí también, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. ¿Qué vemos aquí, mis hermanos? Es que hay un rechazo. Esto significa rechazar el cuidado que nos ofrece Dios, el descanso que el Señor nos quiere dar. Así nosotros rechazamos. El hombre busca descanso para su alma en su economía, en los deleites y en los placeres que el mundo ofrece. Quieren saciarse con lo que ofrece el mundo. Ahí piensan que hay descanso. De tal manera que ellos se afanan por hallar este descanso en las cosas materiales, pero no lo buscan en Dios. Y no buscar en Dios significa rechazarlo. Así como dice aquí el profeta, no quisieron oír y no quisieron. Terrible. Pero el hombre, lamentablemente, mis hermanos, así se comporta delante de Dios. Dios ofrece para el ser humano todas las comodidades para que pueda hallar no solamente descanso en su vida, sino también la comodidad. Entonces, el verdadero descanso, mis hermanos, se encuentra en Dios. Vamos a leer lo que dice el Salmo, capítulo 116, versos 7 y 8. Dice allí, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Dios te dice a ti, vuélvete a mí. No sé dónde quieres encontrar el descanso, o en qué lo estarás buscando. Tal vez lo estás buscando de mala manera, pero Dios te dice que te vuelvas a Él, y en Él vas a encontrar, dice, descanso. Él te dará el reposo, porque Él te ha hecho bien. Yo no creo que Dios a nadie en este mundo le haya hecho algo malo, porque Dios no hace mal a nadie. Dios solo ofrece amor, Dios solo ofrece gracia a sus hijos, a su pueblo. El problema es que nosotros siempre lo rechazamos. Y siempre estamos como ovejas descarriadas, despreciando la gracia, despreciando el amor. Queremos salirnos, queremos escapar, queremos vivir en el mundo, alejado y separado de Dios. Pero Dios siempre, como un Padre amoroso, extiende. Y Él siempre extiende su mano y siempre te dice, vuélvete a mí. Estás afligido, angustiado, tu alma está cansada. Ven a mí. Ya lo dijo el Señor Jesús también, ¿verdad? Que Él nos ofrecía también ese descanso. A todos los que están trabajados, cargados, Él ofrece descanso. Entonces, mis hermanos, busquemos ese descanso en nuestro Creador, en nuestro Salvador. Solo en Él podrá encontrar nuestra alma el descanso que tanto necesitamos. Porque dice bien claro, Él ha librado nuestra alma de la muerte y ha limpiado nuestras lágrimas. Qué maravilloso es este Padre que tenemos y este pastor que guía nuestras vidas, mis hermanos. Entonces, como dice aquí las Escrituras, Dios
ofrece ese descanso en un lugar cómodo y placentero para todas sus ovejas. Luego dice el texto, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué es esto, mis queridos hermanos? Significa que aquí encontramos el sustento que Dios nos ofrece, el alimento espiritual. Que Él nos pastoree junto a aguas de reposo significa que el Señor nos quiere dar ese alimento para todos nosotros, el alimento espiritual. En Isaías capítulo 52 nos dice el profeta, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Mucha gente, mis hermanos, y aún muchos creyentes, esperan saciarse de manera material, de manera placentera. Buscan el alimento que calma, digamos, el hambre por un momento. Y estamos hablando de la comida material. Pero nosotros tenemos un alma, tenemos un espíritu. Y ese espíritu y esa alma también necesita ser alimentada. Así como este cuerpo físico requiere de un alimento material, nuestro espíritu y nuestra alma también necesita de el alimento. Y ese alimento, como dice aquí, mis hermanos, es el alimento espiritual, es la palabra del Señor. Solamente es la palabra la que nos da este alimento para nosotros. Nosotros necesitamos alimentarnos, comer, como dice bien claro, de algo que va a saciar nuestra alma, que nos va a dar ese deleite. Mi hermano, te invito a que vengas a Jesús. Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Él es el pan de vida, mis queridos hermanos, Jesucristo. Y ese pan de vida del cual habla el Señor Jesús no es más que otra cosa que su palabra. No sé con qué querrás alimentarte. No sé cómo buscarás saciar a tu alma. Pero Dios te dice que te alimentes de Él, de su palabra. Mucha gente es muy perezosa para recibir este alimento espiritual. Físicamente son tan glotones que comen y se alimentan de la mejor manera. Pero espiritualmente no hacen el mínimo esfuerzo para alimentarse. Y eso es lo terrible. Cuando uno no está alimentado de la palabra, cuando no busca uno a Dios por medio de su palabra, tampoco tiene nada que dar. Porque está vacío. Porque está desnutrido espiritualmente. Pero necesita entonces alimentarse del pan de vida que es Cristo, en la palabra. Y lo hacemos a través de los cultos, a través de los estudios, a través de la meditación, a través de las alabanzas, la adoración. De esa manera fortalecemos nuestra vida. Pero cuando no hacemos esto, mis queridos hermanos, cuando no hay deseo de buscar a Dios, entonces tampoco estamos espiritualmente fuertes, sino que somos débiles. Y como somos débiles, estamos también expuestos a cualquier ataque del enemigo, que fácilmente nos hará tropezar y nos alejará de Dios. El apóstol Pedro dice que debemos desear como niños la leche espiritual. Pero la leche espiritual pura, la palabra misma, que no sea contaminada, sino que sea pura. ¿Para qué? Para crecer,
para fortalecernos espiritualmente. Necesitamos, pero con un deseo, como un niño cuando tiene hambre, desea con tanto anhelo que hasta llora para poder alimentarse de los pechos de su madre. Así también nosotros debemos desear y buscar el alimento espiritual para nuestras almas. Y Dios tiene ese alimento. Jesús tiene ese alimento para ti, mi hermano y mi hermana. Búscalo en Jesús, no lo busques en otras cosas. Siempre vayamos a la fuente que es la vida, Cristo Jesús. Es el alimento en el cual, mis queridos hermanos, todos nosotros tenemos que perseverar, insistir. Y entonces también podremos hallar no solamente descanso, sino también estaremos saciados. El Señor es mi pastor. Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. Él es nuestro buen pastor, mis queridos hermanos. Jesucristo se mostró como un pastor tierno, como un pastor que vino por sus ovejas, por las perdidas, dice el Señor, por las que andaban descarriadas. El apóstol Pedro dice en su primera carta y en el capítulo 2, verso 25, porque vosotros seráis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Nosotros estábamos descarriados, nosotros estábamos perdidos. Tal vez tú, mi hermano, mi amigo, que estás escuchando hoy, tal vez tú te saliste del redil, tal vez te escapaste, te descarriaste como cual oveja perdida y andas en el mundo perdido, sin esperanza, sin pastor. Y hoy el Señor viene por ti a buscarte, porque Él ha venido justamente por las ovejas perdidas. Las que no están en el redil, las que no están en el rebaño, el Señor ha venido a buscarla. Y tal vez tú eres esa oveja perdida. Entonces, no te resistas. El Señor está viniendo por ti, a buscarte. Jesús viene por las ovejas perdidas, como también lo dice el Evangelio de San Mateo. En el capítulo 15, verso 24 dice, Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Una vez más, descarriada, perdida, pero el Señor vino por ti. Tu buen pastor. Como dije, tú no puedes volver por ti mismo. Es imposible. Tú eres tan inútil como una oveja. El Señor tiene que venir a ti. El Señor tiene que tomarte en sus brazos. Encontramos esa preciosa historia de la parábola de las 99 ovejas y una se había perdido, ¿verdad? El Señor va a buscarla, la trae y la lleva en los brazos. Así también el Señor viene a ti, mi hermano, mi amigo, en este día. Hoy te está hablando y hoy te está viniendo a buscar. Donde quiera que estés, sin importar en qué condición te encuentres, el Señor ha venido. No para reprenderte, simplemente para tomarte en sus brazos y llevarte a su redil. Entonces, no escapes, no huyas más. Tal vez estás huyendo. Yo creo que es momento de que ya pongas el pare ahí. Detente. Voltea la mirada hacia Jesús y corre a sus brazos, porque Él está ahí. Él nunca dejó de apartarse de nuestro lado. Él siempre estuvo ahí. Nosotros somos los que hemos salido del rebaño. Dios es tan misericordioso que Él está ahí. Él te conoce. Como dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
Él te conoce por tu nombre. Y Él dice, mis ovejas oyen mi voz. Cuando escuchas la palabra, cuando escuchas la predicación del Evangelio, es Dios hablándote, es Dios buscándote. El mejor sentido o la mejor cualidad que tiene una oveja es escuchar. Cuando el pastor golpea con su báculo, con su vara la roca y las llama, ellas vienen. Ellas oyen y le siguen a su Señor. Pregunto yo, ¿quieres seguir a tu pastor? ¿Quieres ir con tu pastor? ¿O quieres seguir corriendo, sin rumbo, sin saber a dónde irás? El Señor está ahí justamente buscándote a ti, porque Él te conoce y Él quiere que tú oigas su voz, porque Él es el buen pastor. Él es el que ha dado su vida por ti, mi amigo, mi hermano. Esto es lo que tú y yo tenemos que entender. Jesucristo ofreció su vida en rescate por ti. Somos terriblemente depravados, pero el Señor aún así nos ama. Y aún así, aunque estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, Él murió por nosotros para darnos vida. Él dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, quiero invitarte en esta tarde, finalizando ya, o en este día, que tú puedas acercarte al Señor, que puedas voltear la mirada a Jesús. Porque en Jesús, mis queridos hermanos, Él dice que en Él tenemos vida eterna y que nunca nadie jamás perecerá, es decir, jamás morirá. Sino, y también dice que nadie las arrebatará de su mano. ¿No es maravilloso estar bajo el cuidado de ese pastor amoroso que tanto te amó, que dio su vida en rescate por ti? Ven a Jesús, déjate pastorear por el pastor de pastores, porque Él quiere que tú seas de su rebaño. Que el Señor los bendiga. Gracias, Pastor Víctor Valeriano, por el mensaje de esta mañana. Hemos escuchado la palabra de Dios mediante nuestro pastor y estamos muy agradecidos. Vamos a entonar ahora un himno, el número 180. Dice, hallé un buen amigo. Escuchábamos hace un momento, o al empezar este servicio de esta mañana, cómo nuestro Señor nos busca, ¿no? Y aquí hay una inmensa alegría también de expresar cuando dice este himno, hallé un buen amigo. Bienvenida, hermana Yuri. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que ha hecho Él por mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y ya me guarda para sí.
gracias, hermanos, por el tiempo que han tenido disponible para oír la palabra de Dios. Al pastor Víctor también muchísimas gracias. Y de esta manera estamos terminando, pero antes, hermanos, vamos a orar y vamos a recibir posteriormente la bendición de nuestro Señor. Señor Jesús, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu mensaje. Gracias por darnos siempre estas buenas noticias, Señor, de esperanza. Gracias, Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice sus hogares. Esta semana que empezamos, Señor Jesús, que sea una semana de bendición. Te ruego que nos sigas protegiendo de todo mal, Señor Jesús. En tu santo nombre te agradecemos. Amén. Reciban ahora, hermanos, la bendición. En 2 de Corintios 13, 14 dice la palabra del Señor: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Tenemos un poco de información o darles a conocer que no se olviden que el próximo domingo estamos por la misma vía a las 9 de la mañana. No se olviden de sintonizarnos. También les quiero decir que los viernes, este viernes que viene, vía Zoom, estamos también desde las 4 de la tarde con el estudio Señor, enséñame a orar. Así que los esperamos también, hermanos. También quiero decirles, hermanos, que estos mensajes, estudios, les llega también por nuestra radio El Mundo para Cristo, en la frecuencia de AM 1590. Y también estamos por internet. Por internet, ahí les mostramos la dirección. Así que, hermanos, no se olviden, estamos siempre con ustedes esperándoles a que puedan sintonizarnos y oír la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos.